A veces, la violencia que vivimos durante la infancia deja heridas que nadie puede ver. Y otras veces, no conocer realmente a la persona que llamamos amigo puede convertirse en el peor error de nuestra vida. Eso fue lo que los investigadores intentaron responder cuando encontraron el cuerpo de Lorena, una estudiante de 15 años, en un parque a las afueras de la ciudad. Lo que parecía ser un caso aislado tomó un giro inesperado cuando, durante la inspección del lugar, apareció una segunda evidencia relacionada con un entrenador de básquet que llevaba 2 meses desaparecido. Desde ese momento, el hallazgo del cuerpo de Lorena confundió por completo a los investigadores. Durante 2 meses, todas las sospechas habían apuntado a ella como la posible responsable de la desaparición de su entrenador de básquet, pero ahora era imposible sostener esa teoría. Si Lorena también había muerto, antes de convertirse en una de las protagonistas de uno de los casos más extraños de la ciudad, Lorena era una adolescente acostumbrada al sufrimiento. Tenía 15 años. No destacaba por sus calificaciones. Vivían junto con unos tíos por parte de su padre porque no podían costear una vivienda propia. Aquella casa era pequeña, incómoda y estaba llena de conflictos. Cada fin de semana ocurría lo mismo. Una de sus tías regresaba completamente ebria. Los gritos comenzaban apenas cruzaba la puerta. Insultaba a todos, golpeaba las paredes, lanzaba objetos por los pasillos. En más de una ocasión arrojó botellas hacia las habitaciones donde dormían los padres de Lorena. Lorena era la única que salía a enfrentarla. Discutían, se gritaban. Aquellas escenas se repitieron durante años. Ese ambiente terminó afectando profundamente a la adolescente. Entre todos los estudiantes había alguien que notó que Lorena ya no era la misma. Fernando era uno de los mejores estudiantes del colegio. Siempre obtenía las mejores calificaciones, era reservado, educado y prefería pasar desapercibido. Sin embargo, también era víctima de constantes burlas por parte de algunos compañeros, por lo que había aprendido a guardar silencio. Lorena era una de las pocas personas con las que realmente hablaba. Desde pequeños habían construido una amistad basada en la confianza. Fernando conocía los problemas que Lorena enfrentaba en casa, las discusiones constantes, el miedo con el que vivía. Para Lorena, Fernando era su mayor apoyo. Era la persona que siempre la escuchaba cuando sentía que ya no podía más. Cuando tenía un mal día, él encontraba la forma de hacerla sonreír. Después de clases, la ayudaba a entrenar, corregía su técnica y la motivaba a seguir esforzándose para que algún día pudiera convertirse en una de las mejores jugadoras del equipo. Una tarde, después del entrenamiento, el entrenador fue visto por última vez conversando con Lorena. Su automóvil permanecía en el estacionamiento. Sus pertenencias seguían dentro de la escuela, pero él nunca regresó a casa. La noticia ocupó titulares durante semanas. Las autoridades entrevistaron a alumnos, profesores y familiares. Según algunos compañeros, el entrenador solía pedirle a Lorena que se quedara unos minutos más al terminar los entrenamientos, mientras el resto del equipo ya se dirigía a los vestidores o abandonaba el gimnasio. Desde entonces, Lorena empezó a marcharse antes de que finalizaran las prácticas o buscaba cualquier excusa para no quedarse sola. Todo la acusaba a ella como sospechosa, hasta que ocurrió algo inesperado. 2 meses más tarde, unos trabajadores que realizaban labores de limpieza del Parque Nacional El Veladero reportaron un fuerte olor proveniente de una zona con abundante vegetación. Al acercarse, las autoridades realizaron un hallazgo devastador. Encontraron el cuerpo de Lorena. Mientras ampliaban el perímetro de búsqueda para determinar qué había ocurrido, el persistente olor llevó a los investigadores a inspeccionar un área cercana. Fue entonces cuando apareció un segundo cuerpo. Las pruebas confirmaron que pertenecía al entrenador desaparecido 2 meses antes. 2 víctimas, un mismo lugar, una conexión imposible de ignorar. Los detectives reconstruyeron una y otra vez los últimos días de ambos. Descubrieron que Lorena había cambiado notablemente durante las semanas previas a la desaparición del entrenador. También supieron que Fernando había intentado protegerla emocionalmente en varias ocasiones, pero ninguna de esas circunstancias bastaba para explicar lo sucedido. Las entrevistas generaban más preguntas que respuestas. Cada testigo recordaba detalles distintos. Otros afirmaban que la notaban distante de él durante los últimos días. Nada terminaba de encajar.
Cuando los investigadores revisaron la historia personal de Fernando, encontraron un dato que hasta entonces nadie había relacionado con el caso. Siendo niño, Fernando presenció la muerte de su madre, un hecho que marcó su vida para siempre. Las investigaciones concluyeron que el responsable había sido su propio padre, quien fue condenado y enviado a prisión por ese asesinato. Desde entonces, Fernando quedó al cuidado de sus tíos y creció cargando un trauma del que casi nunca hablaba. Especialistas consultados durante la investigación plantearon que un trauma de esa magnitud puede alterar profundamente la forma en que una persona percibe el peligro, el apego y la necesidad de proteger a quienes ama. Aquella información no demostraba ninguna responsabilidad, pero cambió la manera en que muchos comenzaron a interpretar su comportamiento. Semanas antes de desaparecer, Lorena comenzó a conversar con un estudiante que acababa de llegar al colegio. Varios de sus compañeros recordaban verla sonriendo nuevamente. Al mismo tiempo, Lorena decidió retomar los entrenamientos con más intensidad. Después de semanas de mantenerse distante, volvió a asistir con regularidad para prepararse para la gran final. Sin embargo, el día de la gran final del torneo de básquet, Lorena nunca llegó al gimnasio. Su ausencia sorprendió a todos, especialmente porque era una de las jugadoras más importantes del equipo y jamás se perdía un partido. Pero ese no fue el único detalle extraño. Fernando tampoco volvió a presentarse en la escuela. Desde aquella tarde, nadie volvió a verlo. Su repentina desaparición transformó la investigación. Lo que hasta entonces parecía un caso con un solo responsable, comenzó a llenarse de nuevas preguntas y teorías. ¿Por qué desapareció justo cuando la policía empezaba a reconstruir los últimos movimientos de Lorena? ¿Huyó por miedo o porque sabía algo que nunca llegó a contar?